Estamos de vuelta con Giro a la Derecha en esta oportunidad para conversar un tema que, bueno, ha sido centro de críticas en varios medios de comunicación y por varias personas en redes sociales, porque si hay algo que tiene la izquierda es que, bueno, le encanta redefinir conceptos, ¿no? Y bueno, para ello he invitado a Arturo Portillo, ya lo conocen, él es economista. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Esteban, ¿cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Bueno, dentro de lo que cabe, porque es que me molesta un poco cuando el bananerismo no llega a países como los Estados Unidos. Comentaba que justamente este tipo de políticos, ¿no? Les encanta redefinir las cosas. En Venezuela, yo cuando, por lo menos en la isla de donde yo vengo, cuando hacían racionamientos de luz, lo llamaban, era redistribución de cargas eléctricas, ¿no? Entonces se inventan cualquier cantidad de cosas. Y acá en los Estados Unidos, tú habrás visto que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que obviamente es economista también, bueno, dijo que a pesar de que ya en dos trimestres el crecimiento de los Estados Unidos, económicamente hablando, ha sido negativo, no están en una, no estamos en una recesión, sino en una transición, fue el término que utilizó. Y quiero que empecemos por ese concepto básico, Arturo. ¿Qué es Sí. una recesión? Una recesión es un periodo de 6 meses, un periodo económico de 6 meses, en el cual la economía deja de crecer. Eso es la recesión. Tiene tres componentes básicos, que es un decrecimiento en el Producto Interno Bruto, es decir, qué tanto se produce en el país. Hay un problema de desempleo, es decir, el desempleo está incrementando, aunque no alcance niveles exagerados, el desempleo está incrementando. Y también necesita que haya una caída del precio de los stocks, de los activos financieros, del mercado. Dadas esas tres condiciones y ese decrecimiento económico, se puede decir que se está en recesión. En los Estados Unidos. Es decir, no está contradiciendo, ¿no?, lo que está diciendo la secretaria. Pero fíjate algo, y acá es donde yo quizás hay que ser un poco más amplios, ¿no? ¿Existe un consenso en los economistas con ese concepto que tú me estás dando? Sí, sí existe. Lo que no existe hasta ahora es un consenso, aunque sí hay grupos que tienen más apoyo público que otros. No existe un consenso tan fuerte sobre las causas de la recesión, porque, por ejemplo, la Escuela Austriaca de Economía, la que defienden los liberales, habla de que la recesión es el siguiente paso de la inflación, que esto se genera por un proceso inflacionario que, al bajar las tasas de interés o imprimir más plata o endeudar a la población, pues llega a esta desaceleración económica que pertenece a los ciclos económicos. No hay necesariamente un consenso sobre qué es el origen de la recesión, porque hay mucha discusión todavía en torno a ello, cuál es el factor predominante que causa la recesión, pero lo que sí hay es un consenso en el concepto de recesión. De hecho, te voy a compartir algo curioso, no sé si algunos de ustedes vieron o tú mismo viste, que Wikipedia acaba de bloquear la página en la cual define el concepto de recesión, porque han estado recibiendo ataques casi terroristas de personas que han intentado editar el concepto más de 200 veces en menos de una hora. Y a mí me dice que este es un movimiento sistematizado, porque no cabe la posibilidad de que tantas personas estén buscando editar o contradecir una página de internet solamente para darle la razón a Yellen o darle la razón a Biden. Yo creo que es un tema sistematizado del nuevo pensar, de la nueva lengua, de cambiarle los nombres a los conceptos, que es un tema un poco orwelliano, ¿no? Guerra es paz, odio es amor, mentiras son verdades, blanco es negro. Y creo que tiene que ver con una necesidad de construir un concepto que ya todo el mundo conocemos, que es la recesión, y quitarle el apelativo negativo, que no se puede. O sea, no se puede comenzar a asociar la recesión con algo positivo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a primero intentar cambiar el concepto de recesión y después van a intentar hacerlo ver como algo bueno. Porque eso es justamente lo que hacen con la inflación. Dejan de decir que la inflación es un exceso de la masa monetaria, es decir, del dinero disponible con respecto a la producción que se tiene, que hay una diferencia entre esos dos puntos que son importantes, y ahora dicen que la inflación es algo positivo. Bueno, la recesión va a ser lo mismo. Van a decir que la recesión es transición y que esa transición es buena. Es el segundo paso de esa neolengua, de ese nuevo pensar. De hecho, con el tema de la inflación dijeron sí, exactamente lo mismo. Es transitoria y después es buena, es chévere. Está ayudando a la gente más pobre. O sea, se inventan cualquier cantidad de cosas. Hay un señor llamado Paul Krugman, que es economista, premio Nobel. Eh, Durante años ha sido catalogado como el economista más influyente del mundo, ¿no? Es el que más escribe. Bueno, y así El lo que, el, catalogan.
el que más habla en una conversación no es el más elocuente de sus Yo estoy de acuerdo, pero tú sabes que siempre hacen unos rankings, ¿no? ¿Cuál es el mejor restaurante? Y entonces, bueno, resulta que es porque las 100 personas a las que entrevistaron dijeron que era ese, pero no necesariamente, es un concepto muy amplio como para decirlo, pero bueno, supuestamente este es el señor, el economista más influyente del mundo, durante muchos años ha quedado así, ¿no? Gustavo Petro también entra por ahí en esa lista, para que tengamos una idea de qué tan prestigiosa puede ser estas escalas. Y bueno, este señor, yo me metí en su red social, en Twitter, y he visto que ha dedicado, no sé ya cuántas semanas lleva su timeline, ¿no? Precisamente a alimentar este tipo de conceptos. Y por eso te preguntaba si había consenso. Acá te voy a colocar primero un tweet que fue del 26 de julio, que dice, bueno, que fue una gran semana para los datos, para aquellos que les interesa eso, ¿no? Y dice que el Producto Interno Bruto el jueves, repito, esto es el 26 de julio, mostró un segundo cuarto de un crecimiento negativo, pero que no le interesa mucho eso porque 2/4 un crecimiento negativo no necesariamente significa una recesión. ¿Por qué tú crees que alguien que tiene, ojo, con todo y las diferencias que uno pueda tener, pero tiene su renombre, tiene su influencia, se preste para este tipo de conceptos a pesar de que no va acorde con lo que él estudió y con lo que él se supone que debe defender? Sí, no quiero defender a Paul Krugman y me parece indefendible, pero una de las razones por las que él cree que no es una recesión es quizá por uno de los tres elementos importantes de la recesión. Ya hablamos el Producto Interno Bruto, el decrecimiento en el mercado de acciones, el mercado bursátil, que eso ya lo hemos visto, lo hemos experimentado durante meses, y también el Producto Interno Bruto ha decrecido. Pero hay un punto medio raro, el empleo no está bajando tanto, el desempleo no está incrementando de manera desorbitada, porque precisamente las causas de esta recesión tienen que ver más con los apoyos sociales que se dieron durante el lockdown. Entonces, eso tuvo como consecuencia más de 8 millones de empleos nuevos en los Estados Unidos, que no reemplazan los empleos que se perdieron, ni la riqueza que se perdió, ni nada de lo que se perdió, pero esta recesión ha venido acompañada no ha venido acompañada necesariamente de un incremento muy drástico en el nivel de desempleo, no en este momento, pero es precisamente porque todavía se está alimentando ese empleo de manera ficticia, con programas sociales, con incentivos, con subsidios. ¿Y qué nos quiere decir? Que si ya la recesión nos alcanzó en 2 de los 3 puntos en este momento, para cuando el empleo vuelva a sufrir esa caída, va a ser muchísimo peor. Va a ser muchísimo peor, porque algo que sí se tiene un consenso dentro de la economía es que cuando hay una recesión, lo que tiene que pasar es que se tiene que dejar que se arregle sola. Pareciera una medida un poco liberal, un poco demasiado radical del libre mercado, pero lo cierto es que sí hay un consenso de que la recesión es algo natural, es parte de un ciclo económico que se tiene que dejar pasar. Y es como decirle al gobierno demócrata, al equipo demócrata, déjalo morir porque en cualquier momento nos va a explotar y va a ser muchísimo peor a medida que alarguen el proceso. Yo creo que por esa razón Paul Krugman está defendiendo que no es una recesión, pero vaya, Paul Krugman es una persona que en el año 2005 dijo que el Internet iba a ser tan importante para la humanidad como el fax. Entonces no me parece que sea una fuente de opinión, porque muchas veces Paul Krugman es más bien una persona que excusa sus teorías económicas, sus hipótesis. No es una persona que las defiende, es una persona que las excusa. No es una persona que dice, miren, tuve razón, aquí pueden ver esta gráfica. Siempre es, no tuve razón, pero fue porque algo externo, algo exógeno a mi teoría que nadie había contemplado pasó. Y no es cierto, es una persona que simplemente le gusta defender su hipótesis constantemente y no me parece una fuente valiosa, pero puede ser esa la razón, que no ha habido un nivel de desempleo muy elevado, pero ya va a empezar. Es decir, es imposible que si los mercados han caído, que si la producción ha caído, se mantenga un pleno nivel de empleo, porque para que se mantenga el nivel de empleo, precisamente se tiene que estar en un momento de estabilidad económica. Y otra cosa importante que mencionaste es que Yellen lo menciona como transición. El problema es que la recesión sí es una transición, pero no es necesario cambiarle el nombre. La recesión es un proceso entre la desestabilidad económica y la estabilidad económica. Es un punto A o un punto B y eso es una transición. Pero yo creo que ese intento por reducir el nombre recesión y cambiarlo por otro no es para cambiar tanto el concepto, sino para reducir la presión negativa de lo que estamos viviendo en este momento, lo cual me parece totalmente inmaduro y fuera de lugar. Sí, es más una medida mediática que realmente un discurso económico lo que da allí. Bueno, para que no suene tan feo, ¿no? Y que la gente lo perciba como algo no tan negativo, pues estamos en una transición. Claro. Entiendo lo que estás hablando. Ahora fíjate, con eso que estás mencionando del desempleo, porque ahí hay digamos, un concepto bastante abstracto cuando uno habla del empleo, del desempleo, ¿no?
porque, ajá, podemos estar ahorita incluso en pleno empleo, pero la fuerza laboral, que es la gente que está precisamente trabajando, que tú mismo has mencionado, es que la fuerza laboral ahorita está menor que antes de la pandemia por el mismo tema, ¿no? De que se le siguen dando subsidios. Entonces, cuando tú ves a este tipo de individuos, ¿no? Defendiendo esto, tú al final, ¿qué puedes decir tú como economista, Arturo? O sea, ¿están ellos comprometidos con la verdad o es que realmente tienen algún tipo de agenda de atrás? Porque esto yo no me lo explico. Sí, más allá de la verdad, creo que es irresponsable. Y es irresponsable por la razón que te expliqué hace un momento. La recesión se resuelve por sí sola. ¿Cómo? Con agentes económicos tomando decisiones. Si ellos retrasan el mensaje y la aprobación de que nos encontramos en un proceso de recesión, a los agentes les es más difícil tomar decisiones. ¿Qué decisiones deben tomar? Por ejemplo, cuando estamos en una recesión, no hay por qué invertir o más bien financiarte con préstamos, con deuda, porque las tasas de interés son mucho más elevadas, ¿no? Porque se toman medidas políticas monetarias en las cuales la Fed decide incrementar las tasas de interés y eso puede afectar tu hipoteca, la compra de tu auto, las deudas que tienes para pagar los estudios de tus hijos o la deuda estudiantil. Y también para las empresas que hacen, reorganizan, optimizan sus procesos, despiden personal, que es un efecto negativo para ciertas personas, pero que es parte de esa misma solución. Lo que pasa muchas veces cuando entramos en recesión o en problemas de este tipo es que estos agentes toman decisiones buscando optimizar los recursos con los que tienen. Es decir, se acabó el carbón, se va a acabar la humanidad porque se acabó el carbón en el siglo XX. No se acabó, se buscaron nuevos tipos de energía porque la gente sabía que era escaso. Pero si le hubieran dicho a la gente, todavía hay carbón, tranquilos, no pasa nada, controlo el nivel de precios, así no sabes que está caro y no buscas otras alternativas, entonces sí, te vuelves dependiente del carbón y fracasa tu economía. Entonces, lo responsable es no informar a las personas. Y es tal el nivel de desinformación que buscan lograr que han estado intentando editar la página de Wikipedia. Es decir, esto no es solamente una medida para apaciguar el tema político, sino que ellos realmente creen que es mantener la economía controlada es la mejor forma de salir de este problema. Y eso es a lo que me refería desde el principio. Hay un consenso, ese sí es un consenso, de que para mejorar las condiciones en una recesión se tiene que dejar actuar a los agentes, se tiene que dejar pasar. Los estímulos se tienen que cancelar, los recursos públicos se tienen que reducir, el gasto de gobierno se tiene que reducir, la deuda se tiene que reducir. Todas las medidas en las que el gobierno influye directamente, todas esas se tienen o que eliminar o que reducir. Esos son los ajustes. Las personas tienen que tomar también decisiones basándose en ello, pero si el gobierno no acepta que estamos en un proceso de recesión, los agentes no actúan. Sí lo hacen, pero con mayor desconfianza, y eso es lo que altera un poco el mercado, porque todas las señales están ahí, todos los números están en rojo mientras ellos nos dicen que todo está bien. Te entiendo porque, bueno, es como vivir en un estado de negación, ¿no? Pero ahora, y acá sí cuestionándote un poquito lo que estás diciendo del consenso que existe sobre cómo abordar este tema. ¿Realmente existe ese consenso, Arturo? Porque yo he visto que hay un grupo importante de economistas que dicen que cuando nos encontramos en un escenario de esta manera, o sea, cuando hay recesión, cuando el crecimiento es negativo, o cuando el desempleo, todas esas características que tú has mencionado, más bien lo que dicen es que hay que inyectarle dinero a la economía, es decir, mayor gasto público. ¿Por qué? Porque está un efecto multiplicador. Entonces, yo inyecté de la nada, porque papi Estado, bueno, saca dinero de los árboles, ¿no? Te doy a ti $100, entonces tú con esos $100 vas y los gastas en tal cosa. Entonces, de esa manera mueves la economía y evitas que la recesión se dé. ¿Realmente existe ese consenso que estabas mencionando? Lo que existe como consenso es que es la decisión que más ha funcionado, es decir, dejar actuar a la economía es la decisión que más resultados positivos ha tenido, no tanto el gasto público. Hay personas que siguen defendiendo el tema del gasto público incluso en estos momentos. De hecho, esto es una escena que se repitió bastante el año 2008 porque pasó exactamente lo mismo. Intentaron cambiar el concepto de recesión, Paul Krugman dijo basura en Internet, después de haber dicho 3 años atrás que el Internet era menos importante que el fax. Todo este proceso ya lo vivimos. ¿Cuál es la diferencia? Que desde el momento de la gran recesión, no la gran depresión, sino la gran recesión del 2008, se ha mantenido ese statu quo. Es decir, después del 2008 jamás se redujo el gasto público, jamás se redujo el nivel de endeudamiento, jamás se redujo el nivel de subsidios, no se redujeron los impuestos, no se redujo la inflación. Es decir, no hubo una medida de combate. Desde entonces no se le ha dejado a la economía respirar. Y es por eso que esta crisis puede ser incluso muchísimo peor. Lo que hay el consenso, repito,
es que los sistemas que más funcionan son los que toman medidas financieras, fiscales, sin endeudamiento público y monetario, más sanas, que es reducir el gasto público, mantener altas las tasas de interés para incentivar la inversión y el ahorro para procesos productivos. Y esto lo voy a explicar de la forma más sencilla que yo sé. Si en una economía en la cual las tasas de interés están muy altas, las personas que piden prestado se la van a pensar dos veces antes de pedir prestado porque lo van a querer utilizar para algo que les genere un beneficio mayor que la tasa de interés que van a tener que pagar. Si yo saco $10,000 en un préstamo a un 5% de interés, espero por lo menos invertirlo en algo que me genere un mayor porcentaje. Pero si el interés es muy elevado, voy a enfocar esa inversión solamente si tengo un proyecto que realmente sea bueno. Y es así como se va sanando un poco la economía. Hay que ver, la recesión no es una enfermedad, es un síntoma. Por eso no podemos combatir la recesión, no puedes combatir síntomas. ¿Cuál es la enfermedad? Bueno, algunos dicen que es la falta de empleo, algunos dicen que es la falta de inversión. Yo sostengo desde la postura de los ciclos económicos austriacos, la teoría liberal, la teoría de mercado, que se debe al proceso inflacionario que sufrimos previamente y que hemos venido sufriendo de manera sostenida, porque jamás hubo una corrección inflacionaria. Ha estado peor la inflación en los últimos meses, pero no han tenido desde el año 2008 ninguna corrección, es decir, que reduzcan un poco la emisión monetaria. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, sí hay un consenso, pero no lo han llevado a cabo. Es decir, han decidido desobedecer esa narrativa para mantener el status quo vigente. Y es que este proceso no lo hemos visto antes. Esto no tiene una comparativa. Nunca se había tenido este problema anteriormente. Ah, Sí, no, sí. no, que te iba a agregar que además si tú eres quien lo corrige y digamos te explota esto con todo y que no sea tu culpa, el precio político, acuérdate que el gran problema acá es que hay un casamiento, por así decirlo, entre la política y la economía. O sea, hay intereses políticos para que precisamente la economía se siga viendo maquillada y se siga viendo bonita con todo y que a largo plazo lo que tú estás mencionando es totalmente cierto. Entonces, de una u otra manera, yo creo que el status quo, que no nada más incluye a gente como la señora Yellen, que ella no es política sino economista, incluye también a políticos, ¿no? Están evitando que sean ellos los que la gente acuse de responsables de esa corrección. Porque sí, tú lo puedes decir teóricamente, pero a la gente, cuando lo empieza a vivir en carne propia, ellos no van a entender la parte teórica, ellos van a entender la parte práctica. Yo estoy sufriendo por el que está en el poder. ¿Ves? Entonces, yo creo que hasta cierto punto esos políticos, esos economistas están convencidos de que la intervención gubernamental es la solución a todos los problemas. Es que también ahí hay un problema, hay un sesgo cognitivo, hay un sesgo ideológico muy grande que puede que sea legítimo, que ellos realmente piensen que no escandalizar a la población sea la mejor solución para lograr que el gobierno haga su trabajo y solucione los problemas económicos, pero no es el caso. Hay un punto que me gustaría tocar contigo, que no sé si lo quieres abrir un poquito más, pero es el tema de las guerras. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha tenido como un consenso, que a consenso deberíamos de llamarlo como muchas veces como un proceso democrático de ver qué es la verdad y qué no, que el Bretton Woods, que fue el rescate financiero que hizo Estados Unidos a Europa después de la devastación de la Segunda Guerra, fue lo que impulsó la economía norteamericana y la economía del mundo. Por lo tanto, guerra igual a progreso económico. ¿Qué estamos viendo ahora? Una recesión nueva, un problema económico muy, muy grande, un problema de empleo que está por llegar, un problema de inversión que está por llegar también y que se enfrenta ante dos potencias que están en guerra, Rusia con Ucrania y China con Taiwán. Y lo que más me preocupa a mí es que aunque las personas estén en desacuerdo con las guerras, están de acuerdo con la hipótesis de que la guerra genera bienestar. Y esa es la tercera etapa de una crisis económica, al menos con lo que hemos experimentado, tanto en el año 2008 con la gran recesión y tanto después en el Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial. Son dos escenarios que hemos visto que han sido muy similares, en los cuales se utiliza la guerra como un instrumento para impulsar en pleno empleo, pero no solamente la gente apoya la idea, sino que la reproduce. Entonces, aunque estén en contra de que la guerra sea buena, reproducen la idea de que sí es positivo. De hecho, Paul Krugman lo hizo en el año 2010. Sí. En el año 2010, Paul Krugman habló mucho al respecto de que las invasiones que estaban haciendo en Medio Oriente eran una de las tristes, pobrecito, de las tristes formas de salir de esta crisis económica, ¿no? Entonces, yo veo el proceso ahí que va en la misma narrativa, que en el momento en que la recesión ya estalle por fin, la guerra se va a convertir en una justificación para el desarrollo económico y no es cierto. No solamente está mal, sino que tampoco es verdad.
No es verdad que y es parte de este nuevo pensar, destrucción construye, ¿no? Exacto. Generar guerra genera desarrollo, destruir edificios en Medio Oriente y matar a media ciudad genera progreso. Eso es mentira y es parte de ese estándar del doble pensar, de la doble lengua, del neopensamiento, del nuevo hablar que han estado intentando imponer, porque es una narrativa. Ya no saben cómo bajarse de ese tren en el que se han subido, porque la única forma de aceptar, porque la única forma de resolver el problema es aceptar que desde el 2008 se han estado equivocando. No, totalmente. Y de hecho, Paul Krugman no solo halagó esas medidas, como estás mencionando, como la triste vía, ¿no? Para solucionar los problemas económicos. Él habló de cosas que incluso, digamos, acá en Estados Unidos, porque vamos a estar claro, una guerra en Medio Oriente, acá no genera mucho de qué hablar. Es como que, ay, estoy en contra, pero hasta allí. Sí. Pero en el tema, por ejemplo, del ataque a las Torres Gemelas, Paul Krugman se atrevió a decir que eso fue, sí, es muy triste, es un evento, pero fue chévere para la economía, por lo mismo que estás diciendo. Y bueno, a mí me parece nefasto, cómo retrocediendo y es utilizando la lógica básica, o sea, cómo tú destruyendo lo que ya tienes, eso te ayuda a tener más progreso. Yo no entiendo esa lógica detrás de estos individuos, ¿no? Esa lógica responde a un principio muy sencillo. La gente no entiende algo llamado el costo de oportunidad. Es decir, ¿qué dejo de hacer a cambio de lo que estoy haciendo? Si no invirtiera en armamento, en misiles, en cohetes, en helicópteros, en drones, lo invertiría en desarrollo de salud, reduciría los impuestos, impulso empresarial, desarrollo tecnológico, invertir en la industria del chip, que es probablemente lo que más nos va a afectar en este momento, que es el problema de la relación con Taiwán ahora y que tenemos escasez de chips desde hace 2 años, pero nadie quiere hablar del tema. Esos recursos podrían invertirse en esos problemas y no en apaciguar temporalmente los problemas de desempleo o de inversión. O sea, hay mejores formas de utilizar los recursos. El problema es que el gobierno no sabe usarlos, no sabe invertirlos en un momento de escasez. En un momento de recesión, el gobierno lo único que sabe es gastar más. A ver, si te están diciendo en tu casa que no tienes dinero, ¿qué haces? Gastas menos. No, el gobierno es el vecino tonto que va y se compra un Lamborghini después de que le dijeron que está en bancarrota. Es así. Exacto, totalmente. Y bueno, acá tengo otro mensaje, a ver qué tú piensas del mismo señor que hemos estado halagando, ¿no? A lo largo de la transmisión, Paul Krugman, porque él colocó, esta es del 1 de agosto, de hace apenas 3 días, ¿no? Dice que, bueno, se están burlando bastante por haber dicho, por haber denominado este periodo como el Biden boom, ¿no? El boom de Biden. Y entonces compartió acá una gráfica en donde demuestra cuántos empleos se han agregado a la economía. Evidentemente yo creo que detrás de esto hay una falacia bastante grande que, bueno, tú me la podrás explicar mejor. Y después incluso dice que la economía está en un boom tan grande, ¿no? Que eso ha alimentado el tema inflacionario, el cual necesita como que, digamos, relajarse un poco y que pudiera volver una recesión que aún todavía no la vuelve. Ya tú me explicaste por qué él cree que todavía no se puede hablar de recesión. ¿Qué tú piensas de eso, Arturo? De esa gráfica que está mostrando en comparación con la administración anterior en la creación de empleo y con lo otro de que, bueno, la economía está tan creciendo a un nivel tan grande, lo cual me parece que es medio contradictorio porque después habla de que no creció, no sé, que eso es lo que está alimentando la inflación y no son otras políticas. Sí, eso puede ser un poco difícil de explicar, pero cuando estás explicando una tendencia, es decir, el comportamiento de un activo o lo que sea a lo largo de un tiempo, no puedes empalmar 2 periodos de tiempo distintos. Es decir, Trump no estuvo en los mismos meses que Biden, no los puedes empalmar. Lo que tienes que hacer es un seguimiento desde el punto de inicio de Trump, su punto final y el punto de origen de Biden y ver si realmente crece, porque lo que pasó con Biden fue precisamente un estímulo económico del gobierno para generar empleo por sus decisiones por su toma de decisiones en el lockdown del COVID del año 2019 y del año 2020. Entonces, obviamente, si cierras todas las puertas de todos los negocios del país, de repente tú les pagas a las empresas para que generen mayores empleos, obviamente vas a tener un incremento del nivel de empleo, pero ¿en qué contraste? Es decir, ¿comparado con qué? Porque se está comparado consigo mismo, pero no se está comparando correctamente con el periodo de Trump, donde sí hubo un mayor nivel de empleo. Ahora, cuando analizamos el empleo, no hay que ver cuánto incrementado, sino cuánto incrementado con respecto a qué. Es decir, con respecto al periodo de origen, cuánto ha cambiado el nivel de empleo en los Estados Unidos. No ha incrementado, se perdió mucho por el COVID, se recuperó, entonces se ve como una generación de nuevos empleos, porque en una economía, las personas que ya se encuentran activas como agentes económicos, como personas que trabajan, que laburan, que tienen un salario,
ya se encuentran contabilizadas. Entonces, cuando se crean nuevos empleos, se consideran empleos más allá de esa cuenta que ya se tiene existente, más allá de ese 100%. Hoy en la economía hay 100% de trabajadores, mañana hay 101 porque incrementa el empleo. Así funciona. Correcto. ¿Qué es lo que está haciendo Biden con esta, o bueno, Paul Krugman con esta gráfica? Y de hecho Biden, porque Biden también dice que tiene un nivel de empleo muy bueno y que por eso no hay recesión. Lo que han hecho es que en lugar de medir la diferencia que existe entre ambos periodos, lo que están haciendo es tomar todos los empleos que se han generado, pero no los que se han perdido. No Exacto. están contando los que se han perdido. Todos los que tuvo Trump, podríamos decir, con abajo hacia arriba, con algunas diferencias, fueron empleos naturales, es decir, fue un crecimiento natural, no impulsado por deuda pública necesariamente, no tanto al menos como este, por ello el tema inflacionario, no impulsado con políticas sociales, no impulsado con subsidios, impulsado de manera natural por el mercado, no al 100%, pero sí en un mayor grado que esta administración. Entonces, obviamente, está incentivando el empleo. Ahora, esto es muy bueno porque el que nos demuestre que hay pleno empleo y que hay muchos empleos, pero que al mismo tiempo la economía es un desastre, nos está comprobando en sí mismo que el pleno empleo no es la solución para el desarrollo económico. Así Así es. que auto strike para Paul Krugman. Para Paul Krugman, que se la pasa diciendo. Se la pasa argumentando tanto que argumenta contra sí mismo. Yo lo voy a masticar un poco, porque es que esto es algo que a veces yo no entiendo por qué a la gente le cuesta tanto entenderlo y lo defiende. A mí esto de verdad me molesta. Señores, si yo hoy peso 80 kilos, mañana peso 100 y pasado mañana peso 90, no estoy más flaco que cuando empecé. Sigo pesando más, empecé pesando 80 y ahora peso 90, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que me puse tan gordo que, bueno, después rebajé, mira, rebajaste, sí, con respecto a qué periodo, que es lo que está diciendo a Arturo, ¿no? Y precisamente lo fácil y lo macabro, es que en serio me molesta mucho, que es manipular estas cifras. De verdad que muy buen análisis. Fíjate que hay un tema, Arturo, que a mí me gusta, o que me gustaría profundizar un poco contigo, también con el tema de la inflación. Tú sabes que los Estados Unidos, bueno, en la deuda nacional disparándose, independientemente de la administración que esté gobernando, acá lo que siempre se ha visto, tú mismo lo dijiste, es un aumento constante del gasto público, y eso es una política que me atrevo a decir que va incluso antes del 2008, porque el último gobierno que tuvo un superávit fue el de Bill Clinton, por cierto, demócrata, incluso Ronald Reagan, o sea, pasando por todos esos presidentes, siempre se agregó, ¿no?, más deuda al país, y bueno, ahorita pasamos los 30 trillones de dólares. Sin embargo, con el tema de la inflación, y ya tú me darás tu percepción con respecto a esto, hay gente diciendo, bueno, pero la inflación también tiene su lado bueno, que es que cuando hay inflación, ¿no?, y tenemos una deuda tan alta, de una u otra manera hay no sé cómo definirlo, un corte natural de la deuda. Lo voy a colocar en términos un poco más simples, porque me cuesta la verdad incluso preguntártelo, ¿no? Si yo voy a un banco, sí, y yo pido un préstamo, ¿no? Si la inflación aumenta, a mí eso me conviene como una persona que está recibiendo el préstamo, porque lo que voy a devolver con todo y que puede ser mayor en números, es decir, tú me prestaste $100 y yo te voy a regresar quizás $105, pero si la inflación fue de un 1000%, esos $105 cuando te lo regrese no van a valer nada. Entonces yo gané con esa deuda. Ese concepto que algunos están defendiendo, ¿tiene sentido de que la inflación está recortando la deuda, por así decirlo? No, precisamente porque, míralo de esta forma, cuando se incrementa la inflación, la principal medida que se toma en política monetaria es incrementar las tasas de interés. Tu deuda no bajó nada. Claro. Tu deuda no bajó nada porque las tasas de interés se incrementaron. Por eso precisamente te dicen, no te endeudes en un proceso inflacionario, no compres una casa en un proceso inflacionario, porque lo que eran 7% de interés anualizado, ahora son 12% de interés anualizado porque la tasa de interés normativa del Banco Central incrementó. Entonces, eso no es cierto. Y otra cosa que tampoco es cierta es que hay que entender una diferencia principal entre los mecanismos que tenemos. Deuda pública, inflación. Ambas son cosas involuntarias. Es distinto a ponerle impuestos a la gente. Son impuestos de una forma directa. La inflación es un impuesto a los más pobres del presente y la deuda es un impuesto a los más pobres del futuro. ¿Y cuál fue la que tomó Biden? Pues las dos. Incrementó su deuda, incrementó su inflación, controló los precios, tomó el manual del perfecto dictador idiota latinoamericano y siguió los pasos en orden.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una combinación de ambas malas medidas. ¿Qué tuvimos, por ejemplo, en el año 2008? En el año 2008 no tuvimos un nivel de deuda tan elevado como ahora proporcionalmente con la economía del país. Lo que sí tuvimos fue una inflación muy grande, no tan grande como la ahora, pero proporcional, esa sí era proporcional. Y ahora tenemos las dos, una inflación desmedida y una deuda pública desmedida, con controles económicos también exagerados, devengados del lockdown. Es decir, cuando fue la influenza H1N1 en el año 2008, que fue una pequeña variable, no hubo lockdown. Es decir, quizá no estaban las condiciones dadas, quizá no era tan agresiva, quién sabe. Hay que comparar como niveles de muertes y esas cosas, pero no hubo lockdown. Es decir, ahora hay dos efectos adicionales que se han añadido a este problema económico, que no solamente es la inflación como en el 2008, sino que es la deuda pública y los resultados de tratar la economía como un computador que puedes prender y apagar, como una licuadora, que cuando la prendes se enciende, cuando la apagas se apaga, pero que todo sigue su ciclo natural y que puedes hacerlo cuantas veces quieras, y no es así. Ya para ir finalizando, ¿tú crees que el Banco Central de acá, la Reserva Federal, ha tomado las medidas necesarias, ¿no?, para afrontar esta crisis? Ya me dejaste claro que, bueno, por lo menos del gobierno nacional no, pero la Reserva Federal ha hecho lo que ellos pueden hacer a su alcance. Mm, no, no, es como estar enfermo de gripa, ¿no? Tomarte un medicamento para aliviar el malestar, que es incrementar las tasas de interés, e irte a lamer la cera o tocar a la gente en la cara y pasarte las manos por la cara. Es eso, te vas a volver a enfermar. ¿Qué hacía? Incrementa tasas de interés, imprime más dinero, incrementa tasas de interés, imprimes más dinero. Es decir, ellos son los causantes de sus propios problemas y su propia solución, ¿no? Es como ese meme del gobierno llega, te rompe las piernas, te da una muleta y te dice que votes por él, que le tienes que agradecer. Eso precisamente hizo la Federal Reserve. Imprimen más dinero, luego le suben la tasa de interés y esperan que les aplaudamos por ello. Es decir, tu hijo se pone hasta el tope de borracho, tiene tope de ebriedad y al día siguiente lo ves ahí intentando, no sé, tomarse un litro de agua. Realmente no solucionó nada, el problema ya está hecho y que intente mejorar las condiciones es solamente, vaya, no quieren tampoco que la economía se destruya, pero al mismo tiempo están tomando medidas que son contraproducentes con sus propios principios. Porque si ellos saben que hay que mantener las tasas de interés altas para evitar problemas inflacionarios, manténganlas altas para evitar problemas inflacionarios. Pero hay otro punto importante muy rapidito. No toda la inflación es mala. Hay un nivel pequeñito de inflación que es positivo, pero es muy pequeñito, es muy cercano al 2.5% y es precisamente porque, por la razón por la que muchas economías no se han visto tan afectadas como la de Estados Unidos. Por ejemplo, en México tenemos una banca central muy autónoma que toma decisiones fuera de la política de izquierda del gobierno y que ha mantenido una tasa de interés objetivo, es decir, que se ajusta con los niveles de gasto del gobierno y que estaba planificada al menos. Esto no lo planificaron. Es imposible que el problema que tiene Estados Unidos lo hayan planificado correctamente. Es decir, ni para planificar los planificadores son buenos. Y también tienes el tema, por ejemplo, en Perú tampoco ocurrió, en Ecuador no está pasando porque tiene esta paridad, pero no tiene ese problema inflacionario. En Bolivia tampoco tienen un problema inflacionario, de hecho Bolivia es de los países que ha tenido menos problemas inflacionarios en América Latina. ¿Cómo lo han tenido? Porque tienen decisiones más conservadoras a la hora de ver cómo gestionan la masa monetaria, es decir, el imprimir dinero. Más allá de la FED, ¿quién lo diría? La FED es más irresponsable que el Banco Central de un país bananero. Y eso era lo que te iba a decir. Wow, que lo haya hecho mejor México o Perú o Ecuador. Que No bueno, tan en el mejor, caso de pero Ecuador. sí mejor. Imagínate tú, eso da mucho que desear. De verdad que te agradezco mucho, Arturo, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. A ti, Esteban, muchas gracias por la invitación. Bueno, era Arturo Portillo, economista, comentándonos un poco sobre precisamente la economía de acá en los Estados Unidos, porque de verdad que han hecho unos esfuerzos enormes para tratar de justificar lo injustificable y acá de una u otra manera se desmontaron todas estas tesis. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha. Nos vemos nuevamente mañana en una nueva entrega por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal